El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cuando ya se acercaba el tiempo, nos dice el Evangelio de este domingo, en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Se acercaba el tiempo de la pasión. Este relato corresponde al último tiempo de la vida de Jesús aquí en la tierra, el último año de su ministerio. Y él sabía perfectamente que debía ir a Jerusalén para consumar el misterio de la pasión. Para eso había venido, para llevar adelante esa salvación, muriendo en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Las cosas se iban complicando, ¿no? Incluso algunos pensaban que Jesús ya no vuelva a Jerusalén. ¿Por qué vas? Y te están persiguiendo, te van a matar, ¿no? Jesús bien sabía y le había anunciado a sus discípulos que lo iban a entregar, que lo iban a matar y que al tercer día iba a resucitar. Varias veces el Señor anuncia eso a sus discípulos y los discípulos no entendían bien de qué se trataba. Jesús, conociendo eso, toma la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Hasta lo podemos imaginar apresurado caminando hacia Jerusalén. Un largo viaje de Galilea a Judea, ¿no? Había que pasar por Samaria, ¿no? Y allí encontramos ese relato.
los versículos siguientes, como los samaritanos no quieren recibir al Señor porque saben que va a Jerusalén. Pero primera enseñanza que nos da este primer versículo del Evangelio de hoy. Jesús sabía lo que tenía que hacer y la firme determinación, con toda la fuerza de su voluntad, con todo su ser, se dirige a cumplir la voluntad del Padre. Esa voluntad del Padre que era dura para él, ¿no? En el momento difícil, en el huerto de los olivos, siente todo lo que se le viene encima, no solo los sufrimientos físicos, sino todo el peso de la salvación de las almas de todos los tiempos, los pecados del mundo entero. Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí también el Señor hace ese acto, hágase tu voluntad. Voy a Jerusalén, no huir de esa voluntad de Dios. Primera enseñanza, cuando conocemos la voluntad de Dios, pues hay que decidirse con toda la fuerza que tenemos, pedirle a Dios lo que nos falta, porque somos débiles, y encaminarnos hacia eso. Si sabemos lo que tenemos que hacer, si sabemos cuál es la voluntad de Dios, pues hay que actuar. Muchas veces no se sabe cuál es la voluntad de Dios. Eso significa hacer un buen discernimiento. A veces hay que saber, ¿no?, orar mucho, esperar, tener paciencia, saber consultar, y Dios muestra, ¿no?, cuál es su voluntad. Muchas veces con humildad tenemos que saber consultar y tomar la decisión, comprender, Dios quiere esto. Sea que nos quiera apartar del pecado, el Señor siempre nos llama a la conversión, pues sé que tengo que hacer esto, sé que tengo que tomar esta determinación, sé que tengo que vencer este pecado, alejarme de tal lugar, de tal persona tal vez, hacer tal o cual cosa, pues con toda la fuerza del alma, pidiendo la gracia de Dios. Hágase, Señor, tu voluntad y dame la fuerza. Como aquella niñita, una niña pequeñita que se quejaba y lloraba y quería salir huyendo cuando la tenían que picar, ¿no? Estaba enfermita. No solo los niños, sino los adultos también huimos de esos pequeñísimos sufrimientos, ¿no? Tenemos terror a ciertos sufrimientos, pues lógico, en una niña pequeñita, no quiero mamá, ¿no? Y hasta que entendió, por gracia de Dios, entendió que era lo que tenía que hacer, que no le quedaba de otra y que lo podía ofrecer por Dios, por Jesús. Entendió que Jesús había sufrido por ella y por el mundo, pues comprendió eso por gracia de Dios y dijo, pues de una vez, ¿no? Y extendió el brazo y así me contaba su mamá y su papá, que aceptando así sin una lágrima, pues pequeño ejemplo de lo que puede la gracia de Dios y de lo que tenemos que hacer. Siguiendo el ejemplo de Cristo, que si bien no tenía ningún pecado, ningún desorden, sintió también ese como rechazo al sufrimiento, pero decididamente se encamina hacia la cruz. Tenía que ir a Jerusalén y pasar por Samaria. Muchos judíos saben que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien, ni siquiera se hablaban. Y los judíos que tenían que ir varias veces al año a Jerusalén, al templo, a cumplir con sus obligaciones religiosas, muchos daban toda una vuelta para no pasar por Samaria. Los samaritanos se habían como independizado y tenían su lugar de culto. Jesús muchas veces va a Samaria, ¿no?, a evangelizar allí, ¿no? Allí está el encuentro con la samaritana. Se asombran incluso los discípulos de que Jesús hablara con una samaritana. La samaritana también, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí? Y el Señor, con gran misericordia, toca el corazón de esa mujer y le revela su identidad. Pocas veces el Señor directamente, soy el Mesías, el que habla contigo, y la saca del error.
La verdad está en los judíos. El templo de Dios es aquel, el de Jerusalén. Ustedes están en un error. Se lo dice con mucha claridad y con mucha caridad. Y se manifiesta a esta mujer. Y se convierte no solo ella, sino algunos samaritanos. También el Señor pone como ejemplo en la parábola del buen samaritano. En esa ocasión se enojaron los judíos. ¿Cómo va a poner como ejemplo a un samaritano si son nuestros enemigos? Y sí, había buenos samaritanos y el Señor se presenta como buen samaritano frente a los judíos que, estando en la verdad en muchas cosas, tenían soberbia. Pero en esta ocasión el Señor envía mensajeros, sus discípulos, que le vayan preparando un lugar. Caminatas largas, necesitaban descansar, pues en esa aldea los samaritanos no quisieron recibir al Señor, porque se enteraron que iba a Jerusalén. Y entonces allí aparece ese celo desmedido de los hermanos Santiago y Juan, que el Señor los apodó los hijos del trueno. Eran almas ardientes, fogosas. Y esto que dijeron, lo dijeron llevados por su amor al Maestro. ¿Cómo van a rechazar al Señor, al Mesías, al que tanto bien, ¿no?, viene a hacernos? Y entonces reaccionaron con un celo desmedido, con mucha fe, porque dijeron: ¿quieres, Señor, que hagamos descender fuego del cielo para que los consuma a todos estos malvados? Y el Señor los reprende. Qué distintos fueron después Santiago y Juan, ¿no? Creo que el Señor no reprende la reacción, sino el modo. Ellos lo hicieron con mucha fe, como el profeta Elías o Eliseo, no me acuerdo cuál de los dos, que literalmente hizo bajar fuego del cielo para consumir, para que se mueran los enemigos, emisarios del rey Ocosías. Ellos tenían mucha fe ya en el Señor. El Señor ya les había dado poder para realizar milagros, curar enfermos, expulsar demonios, y ellos creían que podían hacer eso. El Señor los reprende. Cuando a la hora de defender a nuestro Señor, a la Virgen, a la Iglesia, los sacerdotes, la verdad, el bien, ¿cómo reaccionamos? ¿Cómo tenemos que reaccionar y cómo reaccionamos? Muchas veces nosotros, que por gracia de Dios estamos en la verdad, hemos nacido en la Iglesia Católica, hemos recibido de alguna u otra manera la formación, ¿no? Tenemos la verdad. ¿Cómo reaccionamos frente al error, a la mentira, a tantos males que nos rodean? Muchas veces reaccionamos como los apóstoles Santiago y Juan, con un celo así desmedido, sin caridad. Sin caridad no vamos a lograr lo que realmente necesitamos, la conversión de los enemigos. Ciertamente que no tenemos que quedarnos callados. Dios pide que defendamos la verdad, pero siempre con caridad. Y siendo capaces de humillarnos, de dar la vida por el otro, y no poniéndonos por encima como quien condena al que está en el error, en el mal. Tenemos que atacar el mal y amar al pecador para rescatarlo, para salvarlo. Vivimos épocas de tanta confusión. Hay gente de buena voluntad que está en el error, en la mentira. Hay que tratar de iluminarlos. Y en primer lugar debemos orar. La Santísima Virgen, en Fátima y en otras apariciones, para la conversión del mundo, para la salvación de las almas, nos habla de la oración y de la penitencia.
Sin eso las almas se pierden. Pero también la acción, la palabra, el ejemplo, en primer lugar, tener paciencia, caridad. Eso significa sufrir por el prójimo, para ganarlo, para rescatarlo, a la vez que tenemos que frenar con firmeza el avance del mal. Qué distinto los encontramos después a Santiago y Juan, con el mismo ardor, pero ya con mucha caridad, siendo capaces de dar la vida por el Señor. Santiago fue el primero en que dio la vida por Cristo. Cuando se toca algo sagrado, ¿cómo reaccionamos los católicos? A veces, repito, con un celo desmedido, pero en general no reaccionamos. La indiferencia es lo más común. Estamos como adormecidos, si no es que estamos engañados, y dejamos que el mal avance en el mundo, en nuestro ambiente. Tenemos que pedirle mucho a Dios esa sabiduría y esa fortaleza y esa caridad para poder hacer el bien, defendernos del mal y poder hacer el bien como instrumentos de Dios que somos. Luego dice el Evangelio que en esa caminata que iba el Señor hacia Jerusalén hay 3 cosas que son condiciones para seguir al Señor, que nos tienen que servir a nosotros, que somos cristianos, es decir, que queremos seguir a Cristo en todo momento, hasta el final de nuestra vida. El primero, alguien espontáneamente dice: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. Se vio atraído por la presencia, por la persona del Señor allí. Te seguiré donde sea. El Evangelio de San Mateo, hoy leímos el de Lucas, dice que ese hombre era un escriba, conocedor de la ley, que había dado un paso importante. Te seguiré, Señor, a donde quieras. Había muchos escribas y fariseos que rechazaban al Señor. Con buena voluntad, quería seguir al Señor, y así, sin condiciones. Y el Señor le dice claramente, con un ejemplo así contundente: las zorras tienen sus madrigueras, las aves del cielo tienen sus nidos, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Para seguir al Señor hay que estar desprendidos, dispuesto a todo. Ser capaces de dejar todo. El Señor, no solo con su palabra, sino con su ejemplo, literalmente no tenía dónde reclinar la cabeza. Cuando nació, pues, un niño recostado en un pesebre, en un comedero de animales. Y así, rechazado por muchos, viviendo en muchas necesidades, en distintos momentos de su vida, pues el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que sepa dejar todo para seguirme. Es el desprendimiento. Nosotros naturalmente nos apegamos a las cosas de la tierra. Hay que estar desprendidos, desapegados, vivir en la pobreza. No solo los monjes, las monjas, los consagrados que hacemos voto de pobreza, tenemos que vivir eso, sino todos los laicos también, el espíritu de la pobreza. Y tal vez con más razón, porque a nosotros nos obliga de alguna manera el voto, que no sé si lo cumplimos a la perfección, pero el que no tiene ese voto con más facilidad se apega, porque puede disponer de muchos bienes, pues tiene que tener un corazón desapegado. La libertad que nos habla San Pablo en la segunda lectura de hoy. Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Si no somos libres no podemos seguir al Señor. Un esclavo no puede avanzar, está encadenado. Conserven, dice San Pablo, conserven la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Dios nos ha liberado.
Tenemos que conservar esa libertad. Siempre el enemigo y nuestra carne tira para abajo. Nos encadenamos de nuevo con nuestros actos, con nuestros pecados. Su vocación, dice San Pablo, es la libertad. No una libertad mal entendida, como no pueden usar esa libertad, dice San Pablo, como pretexto para hacer lo que se le da la gana, ¿no? Para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La libertad para poder amar y servir. El pecado nos esclaviza, nos hunde en el egoísmo. Si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Especialmente hace referencia a los pecados de la lengua, a la crítica, a la envidia que genera división. Eso nos esclaviza. Pues tenemos que ser libres para poder seguir al Señor, amar al Señor y ayudar a nuestro prójimo. La libertad. Como aquel hombre, una vez leí su historia, que sí, seguía al Señor, pero estaba pegado a muchas cosas. Y tuvo un sueño que quería seguir al Señor con mucho entusiasmo, pero algo lo detenía, una gruesa cadena atada allí en sus tobillos. Y entonces dice, y esta cadena sigue la cadena, y la cadena iba hacia su casa, ¿no? Tiene una casa buena, magnífica, estaba pegado a su casa. Inmediatamente entendió que eso venía del Señor y tomó la decisión, como ya lo había entendido antes, pero no quería hacer caso a eso, de decir, bueno, a ver, esto no lo necesito, Dios me pide otra cosa. Y allí se da una conversión. Pues cada uno de nosotros tenemos cadenas, gruesas o pequeñas, aunque sea un hilito. Si no cortamos el hilito, no podemos avanzar. Será más fácil cortar un hilito, pero mientras, como decía San Juan de la Cruz, no podemos volar si estamos atados. El Señor nos concede esa gracia de ser libres con la santa libertad de los hijos de Dios. El segundo, dice una invitación del Señor: sígueme, sígueme. Y esta persona le dice, Señor, te voy a seguir, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y la respuesta del Señor nos desconcierta. Qué reclamación justa, ¿no? Se murió mi padre, voy a ir a enterrarlo. Y el Señor dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme y ve a anunciar el reino de Dios. No está diciendo el Señor que no debamos cumplir con esa obra de caridad y de justicia, ¿no? Pero en primer lugar está Dios, primero Dios. Cuando el Señor llama, hay que seguirlo. Dios provee de todas las otras cosas. El tercero dice, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Vemos en el Antiguo Testamento, en la primera lectura, que lo mismo hace Eliseo, cuando se ve llamado por el profeta Elías, déjame despedirme, y Elías le da permiso. Y después se despide, se deshace de todo y va a seguir al profeta. Pues la perfección del Señor es más grande, la exigencia del Señor Jesucristo es más grande que la del Antiguo Testamento. En este caso dice el Señor, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Ni siquiera despídete, vámonos. Allí también el Señor nos exige a todos que primero Dios, incluso por encima de los afectos más lícitos y buenos. No estamos hablando de cosas malas, sino de afectos buenos. Y no está diciendo el Señor que no amemos a nuestros padres, hermanos, parientes,
sino que primero Dios. Y eso es difícil. Me imagino que una madre con su hijito, tengo que amar primero a Dios. Y si Dios me pide la vida de mi hijo porque está enfermito y puede ser que muera, Señor, hágase tu voluntad. Lo amo con todo mi corazón, pero una madre cristiana o un padre, dice, o un hijo hacia sus padres, Señor, hágase tu voluntad. Gracias por esto que me has dado, dame fuerzas porque soy débil, pero hágase tu voluntad, sea cual sea, ¿no?, el llamado, la voluntad del Señor. Mirando siempre para adelante. El pasado ya pasó, el diablo nos tiene a veces encadenado al pasado, en lo que hemos vivido, lo que hemos sufrido, lo que nos han hecho. Eso lo dejamos en la misericordia de Dios. Habrá que a lo mejor sanar algunas cosas, perdonar, pero solo para eso. Entregárselo a Dios y mirar para adelante. El futuro está en manos de Dios, pero tenemos que encaminarnos hacia eso que Dios quiere de nosotros. Todos nosotros somos llamados a seguir a Cristo, cada uno en su estado, cada uno en su lugar. Repito, no solo los consagrados, que por votos, eso es algo muy serio, le hacemos promesa a Dios de no adueñarnos de nada, la pobreza, la castidad, el amor primero y único, Dios, que incluye los otros amores buenos, pero primero Dios, y la obediencia, ¿no?, para más fácilmente seguir al Señor. Pero el espíritu de los votos lo tenemos que vivir todos. Todos estamos llamados a seguir al Señor. Y llamados a vivir en esa libertad de los hijos de Dios. Por eso San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Si entendemos mal esa frase, puedo hacer cualquier cosa, pero entendido rectamente es si mi amor es verdadero, está ordenado, primero Dios. Si amo de verdad al prójimo, pues haga lo que haga, todo estará bien, estará dentro del plan de Dios, de la voluntad de Dios, porque Dios es amor. Vamos a continuar con la Santa Misa, pidiéndole al Señor estas gracias que necesitamos, poder defender la verdad, el bien, con sabiduría, con valentía, y estar desprendido de todos y de todas las cosas. Ave María Purísima.